Gracias, Padre, por este día, por esta mañana tan hermosa, tan preciosa. Gracias porque hay tantos pronósticos de tormenta, de lluvia. Gracias porque hoy en la mañana que dirigió Belina la oración, se refirió tanto a ese pasaje de la Biblia en que tú, Jesús, calmas la tormenta, que inclusive creían que iban a perecer, ¿verdad? Los apóstoles, y tú con una palabra tuya calmas la tormenta. Eres el Dios que calmas las tormentas, que nos pone seguro en medio de toda esta tormenta que estamos viviendo, tanto en lo material como en lo espiritual, como en lo emocional, porque sabemos que todas estas emociones son provocadas por esta inestabilidad en la que estamos viviendo. Por eso, Padre, te damos gracias porque tú no hay inestabilidad en ti. Estamos parados en la roca fuerte, pase lo que pase. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos haces caminar sobre las aguas. Gracias, Señor. Abre nuestra mente, aquieta nuestro espíritu para que podamos nosotros escuchar tu voz en este tiempo que hemos separado para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo bueno es que nosotros separamos ciertos tiempos para el Señor, ¿verdad? Generalmente los domingos o cuando vamos a alguna reunión, pero el Señor está 24/7 al pendiente de nosotros. Dice la palabra que el que guarda a Israel, nosotros somos su pueblo Israel, ¿verdad? Hemos sido injertados en la vid verdadera. Dice que nosotros ahora somos su pueblo. Y no quiere decir que estamos dejando de lado al pueblo de Israel. Siempre será el pueblo de Israel. Tiene promesas, tiene profecías y se van a cumplir porque Dios así lo quiere. Bueno, pues terminamos prácticamente la carta de Primera de Pedro, una carta muy sencillita, muy corta, no es sencilla, muy corta, pero con mucha enseñanza, una enseñanza muy profunda como lo vimos. Y ahora vamos a empezar la segunda carta de Pedro y vamos a ponernos en contexto y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en la segunda carta de Pedro. ¿Sí? Fíjense, en la primera carta de Pedro se escribió en el 64 antes de Cristo y la segunda carta de Pedro se escribió 3 años después, en el 67. Pedro ya estaba en Roma y iba a ser sacrificado. Él lo sabía porque inclusive Jesús se lo comentó. Jesús se lo dijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la primera carta de Pedro, que ya la desmenuzamos, ya la estudiamos, y la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Fíjense, dijimos que en la primera carta de Pedro, el sufrimiento fue mencionado 18 veces, prácticamente en todos los capítulos fue mencionado el sufrimiento. ¿Por qué? Porque habían sido dispersados, porque estaban en un lugar, en otra patria, sí me explico, estaban en otras naciones en donde eran perseguidos. Y como siempre vemos lo mismo, eran perseguidos por los mismos fariseos, por la misma iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Aunque iglesia es un término del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero los judíos nos perseguían por decir, ¿verdad? O sea, la gente a nuestro alrededor que se supone que los religiosos, y éramos perseguidos y eran perseguidos, y también por las autoridades romanas, ¿verdad? Porque no les gustaba que se fueran multiplicando, que fueran creciendo, que se juntaran, porque para ellos
eso era sedición, eso era que se estaban juntando para derrocar al Imperio Romano. Entonces había presión de adentro y había presión de afuera. Entonces sabía el apóstol Pedro que iba a haber sufrimientos, iba a haber persecución, ¿verdad? Entonces, esta persecución, por ejemplo, este sufrimiento era un sufrimiento simple y externo por la persecución. Pero ahora en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, Pedro hace énfasis ya no en el sufrimiento, sino el conocimiento, ¿sí? Y sabemos esto porque este conocimiento lo menciona 13 veces en la segunda carta de Pedro, ¿sí? Y fíjense, este conocimiento, él dice, cuidado, porque hay alguien, hay gente, ¿verdad? O hay espíritus también que son sutiles, que vienen dentro de la iglesia. Acuérdense que eclesia quiere decir un grupo de gente, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de templos, estamos hablando de la eclesia, de los que somos todos el cuerpo de Cristo. Es interno, o sea, ¿por qué? Porque hay herejía, hay que tener cuidado con eso. Fíjense cómo el apóstol Pedro ahora se centra en lo que es el cuerpo de Cristo, pero adentro, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro, ¿qué nos dice? La debilidad. ¿Cuál es la debilidad que él ve en el cuerpo de Cristo? Dice, cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces por presión externa de la gente que está a nuestro alrededor o de lo que viene en el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer compromiso, pero en el sentido de que empezamos a negociar con el mundo, ¿sí? Tomamos unas cosas, lo que es el sincretismo. Sí, la palabra es directa, es la verdad, pero empezamos a meter cosas del mundo. ¿Por qué? Pues porque quiere tumbarnos, quiere que tropecemos con el verdadero mensaje de Dios, que es la verdad. Jesús es la verdad y no hay verdad fuera de Jesús. Entonces, que empecemos a coquetear con el mundo y a introducir del mundo ideas o cosas, ¿verdad? Pues de nuestra herencia que traemos, ¿verdad? De nuestra nación, o son cosas de tradiciones, etcétera, y que nos contaminemos. Entonces, esa es la debilidad que puntualiza el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro. Y la otra cosa es que esto nos causa ansiedad, ¿sí? Que esto nos causa ansiedad. Pero y si ustedes todo deposítenlo, ¿recuerdan cómo termina la primera carta de Pedro? Hermoso, porque dice, yo sé que están pasando por todo esto, pero no se preocupen. Toda tu preocupación, toda tu ansiedad, ponla sobre Dios, porque Él es capaz, Él está soberano en su trono y Él no se le escapa absolutamente nada. Toda tu ansiedad, deposítala en Él, ¿sí? Y en segunda de Pedro, ¿cuál es la debilidad que nos habla comparada con primero? La corrupción. Y vaya, que ahorita estamos viendo tantas situaciones. Corrupción, fíjense, la corrupción dentro de la iglesia inclusive, sí, porque estamos rodeados de corrupción, pero que entre la corrupción a la iglesia y la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando tú reniegas de los principios vitales que la palabra de Dios te dice, ¿sí? Y lo primero ya nos dijo, los quieres acomodar, ¿sí? Al mundo, a lo que el mundo te dice. La apostasía es eso, yo reniego de lo que es la verdad, ¿sí? Ahora, en primera de Pedro
¿cuál es el estatus de la gente a la que le habla? Le está hablando a gente que está naciendo de nuevo, al nuevo nacimiento. Recuerdan que comentamos el nuevo nacimiento y habla de la leche, que procuremos la leche, ¿sí? Que es la palabra pura, porque en aquel entonces pues no había como ahora la leche adulterada, ¿verdad? Ahorita hablamos de leche y creo que es polvo blanco. Pero bueno, entonces dice la leche que no es adulterada. Está hablándole a la gente, ¿sí? De que están naciendo de nuevo, que acaban de nacer de nuevo y les dice cómo permanecer en el Señor. Pero en segunda de Pedro, aquí viene el reto, porque ya nos explicó en primera de Pedro que la salvación no es algo estático, que de un día para otro. Sí, en ese momento que nosotros nos humillamos al Señor, sí, y decimos, perdóname, Señor, veo quién soy ante ti. Entonces es el momento en que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nos vivifica y entonces podemos decir, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero acuérdense de una cosa, Dios es eterno y Primera de Pedro nos dice que la salvación es un camino. Jesús es un camino y la plena manifestación de la salvación será cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces, por eso dice la palabra que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos dice segunda de Pedro? ¿A qué se refiere en nuestro estatus? Nuestro estatus en segunda de Pedro, a diferencia de primera de Pedro, que ya dijimos, es el nuevo nacimiento, es la leche, es el crecimiento y la madurez. Y este es algo muy importante, porque ¿saben qué pasa? Muchas veces queremos seguir como bebés, ¿sí? Y me acuerdo de mi nietecito, porque él cuando va al kinder, las maestras, ¿verdad? Les dicen, no, pues es un niño muy avesado y sabe mucho y habla muy bien, cuánto, ¿verdad? Sin embargo, déjenme decirles algo cuando estamos aquí en la familia, ¿verdad? Porque vienen a comer y todo, él se porta como un bebé, habla como bebé y no quiere hablar y nomás apunta, eh. ¿Por qué? Porque es muy cómodo ser bebé, porque es el chiquito de la casa, tiene una hermana mayor, tiene sus papás, tiene su abuela, tiene la tía, todo, ¿sí? Y él es el chiquito de la casa y es muy cómodo quedarnos como bebés. Pues no, segunda de Pedro es un reto. ¿Y saben por qué? Porque lo vamos a necesitar. Segunda de Pedro nos dice, tienes que crecer y tienes que madurar, ¿sí? Y esto es un reto y se los estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Porque vamos a empezar este crecimiento y esta madurez. Muchos de ustedes ya han tenido mucho tiempo, ¿verdad? Todos hemos tenido mucho tiempo, a veces en el Señor, ¿verdad? Que lo hemos conocido y todo, pero nos conviene muchas veces ser como bebés. Pues ahora, en estos tiempos, es imprescindible, como segunda de Pedro nos dice, crecer y madurar, porque somos los que vamos a perseverar, ¿sí? Porque es muy fácil que muchas veces que han nacido de nuevo, que apenas tienen la leche, pueden resbalar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tono de la carta de Primera de Pedro? Es un tono de confortar, de atraer a los que con los que está hablando, ¿sí? De decirles, miren, en un tono muy amable, de mucho confortarlos, ¿sí? Pero segunda de Pedro es muy diferente, porque aquí nos está diciendo precaución, así como cuando
está ese flashing, ¿verdad? Del rojo, cuando dice precaución, 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 cuando se prenden los focos del carro que va enfrente de ti y empiezan así a hacer blink, blink. Bueno, eso es lo que nos está diciendo, precaución, y nos lo está advirtiendo, ¿sí? Entonces, no es opción que el crecimiento y la madurez, porque nos está previniendo el apóstol Pedro, precaución y advertencia, ¿sí? ¿Y cuál es la esperanza de la segunda venida de Cristo? Fíjense, en Primera de Pedro, ¿a qué vino? A salvar a los santos. Ese es lo que nos dice Primera de Pedro. Vino a salvarte, a la salvación. Pero Segunda de Pedro, precisamente por todo lo que hemos visto de Segunda de Pedro, sí, viene a juzgar, a juzgar. ¿Y a quién viene a juzgar? A los que creyeron, pero creyeron de verdad, porque si te quedas en la leche y no maduras y no creces, entonces verdaderamente has nacido de nuevo, porque yo no he visto ningún bebé nacido de nuevo que no crezca. No he visto ninguno. Entonces, si verdaderamente has nacido de nuevo, tienes que estar creciendo, es lo natural. En lo natural, que se refleja también en lo espiritual y en lo emocional. Recuerden eso. Entonces, Segunda de Pedro, conocimiento. ¿Y qué va a pasar? El peligro es sutil, es interno, y cuidado con la herejía. ¿Cuál es la debilidad? Nuestra debilidad ahora en el cuerpo de Cristo, la corrupción y la apostasía, ¿sí? ¿Cuál es el estatus nuestro? Ahorita ya somos adultos que estamos creciendo y madurando. ¿Y cuál es el tono de esta carta? Pues que es el tono que ahora, en estos momentos, Dios te está hablando. Precaución, advertencia, porque viene la segunda venida de Cristo y viene ya no como un bebé a salvar, viene a juzgar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, fíjense, ya comentamos que la segunda carta de Pedro fue escrita eh, en el año 67, ¿sí? Después de Cristo, 3 años después de la primera carta, justo antes de que Pedro fuera crucificado en Roma. ¿Y cómo sabía Pedro esto? Porque en el Evangelio de Juan, recuerden que Jesús le había predicho a Pedro, porque vamos a ver quién es Pedro, ¿sí? Que Pedro moriría de forma violenta cuando él fuera viejo. Se lo había dicho. Así que por 40 años él vivió con el conocimiento que él iba a morir, aunque no sabía cuándo, ¿sí? Imagínense, él, claro, todos vamos a morir, ¿verdad? Pero él sabía que iba a morir y se lo advirtió Jesús. Fíjense cómo se lo advierte Jesús. O sea, me recuerda ese pasaje donde dice, piensa bien lo que te va a costar verdaderamente entregar tu vida al Señor, porque sí cuesta, porque vamos a ser sus testigos. Y recuerda que testigo en el original es mártir. Sí, claro, esa connotación se dio porque muchos de los seguidores de Cristo en aquel entonces pues murieron como mártires, ese concepto que nosotros tenemos, ¿sí? Sin embargo, en esta segunda carta, él sabe que el tiempo es cercano, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, también, bueno, les quiero comentar porque tal vez ustedes escuchen por ahí de que no es que la segunda carta no le escribió Pedro, etcétera.
sí le escribió Pedro. Hay una diferencia de estilo de la primera carta, por eso algunos dudan, ¿verdad? Pero y muchas veces no es un libro de la Biblia que fuera aceptado fácilmente con el canon, como canon del Nuevo Testamento, pero tenemos muchas similitudes. Lo que pasa es que el tono de la carta, como ya lo vimos, de la primera y la segunda carta, son muy, muy diferentes. Pero vemos el sello del apóstol Pedro cuando dice también esas palabras clave que están apareciendo también en la segunda carta. Él siempre habla de nuestra preciosa fe, de nuestro precioso Jesús. Y es como cuando ustedes oyen a alguien hablar y dice, es estas palabras las usa Amalia, Juanita, esto es de las palabras que ella usa, ¿verdad? Entonces, todo es precioso para Pedro. Y igualmente él usa ese tipo de palabras. También él se refiere, en segunda de Pedro, se refiere a sí mismo en Pedro 3:1 se menciona a sí mismo como un testigo ocular de la transfiguración. Recuerden, ¿verdad? Que Pedro estuvo ahí en la transfiguración, ya quería hacerle allí una enramada y le quería hacer ahí un lugar para que siempre se quedaran allí, ¿verdad? Pero bueno, y conoció el apóstol Pablo personalmente y habló de él como su igual, ¿sí? Por eso también sabemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque probablemente no fue Silas el que las transcribió como la primera carta. Recuerden que muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo, ellos tenían gente que escribía sus cartas, ¿verdad? Entonces, pues esta carta es un poco más burda, un griego un poco más burdo, ¿verdad? Pero es probablemente por eso. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto. Prácticamente en la segunda carta de Pedro, él se está despidiendo, ¿sí? Es como, en cierta manera, su última voluntad, su testamento, así como vemos la segunda carta de Timoteo, lo fue para el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la presión, fíjense cómo ya está lo que estábamos comentando, ¿verdad? Es muy importante que tomemos en cuenta el sentido de la eh, advertencia del apóstol Pedro, ¿sí? Hay más urgencia, como que el apóstol Pedro nos dice, es más peligroso la presión que hay adentro de la iglesia que la que hay afuera. Y lo vemos. Satanás nunca ha podido destruir la iglesia desde afuera, ¿sí? Fíjense, vamos a pensar, entre más persecución había en esos cristianos, ¿verdad? Recuerdan los primeros cristianos que los echaban a las fosas, los leones, que en el circo romano, entre más persecución había, ¿sí? ¿Qué pasaba? Más florecía el cristianismo, ¿sí? La iglesia se hacía, crecía y se hacía más fuerte, ¿sí? Por eso vemos que, inclusive, por ejemplo, en China, que vemos en China que hay tanta iglesia subterránea, porque China tiene una iglesia oficial, por decirlo así, ¿verdad? A nosotros, como lo he comentado, nos tocó un guía cuando fuimos, ¿verdad? Cristiano, pero estaba en una iglesia que es, como les diré, la iglesia oficial, pero la verdadera iglesia es subterránea. Y me acuerdo que nos decía este joven, ¿verdad? Dice, no, pues yo me acabo de cambiar de casa porque el gobierno, ¿verdad? Yo vivía en un lugar de ahí en el centro, ¿verdad? De la ciudad, pero ahora el gobierno ya me dijo que por el bien de todos, por el bien común, ya iba a dejar yo esa casa y me iban a dar una casa, pero muy fuera
de la ciudad, ¿verdad? Y todo es por el bien común. O sea, su mentalidad es la mentalidad lo que uno tiene que ver y entender, ¿verdad? Y no es importante esto no estoy diciendo que el bien común no sea bueno ni nada, al contrario, los primeros cristianos, dice la palabra, que ellos vendían cosas y todo para dar a la gente y convivir y todo, porque les gustaba estar con los mismos cristianos, ¿sí? Pero nadie los obligaba. ¿Y quién era el padre que los dirigía? Era Dios, ¿sí? Aquí en este tipo de situaciones, pues aquí toma el lugar de Dios, lo toma el Estado y él decide qué es lo que le conviene y no al hombre. Y sabemos que, bueno, precisamente de eso hablaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Que somos humanos, somos falibles, ¿verdad? Si quitas a Dios de, de el centro, si quitas a Dios como figura de autoridad máxima y tú dices que tú ahora eres la autoridad máxima, primero estás usurpando un lugar que no te conviene, ¿verdad? Que no te corresponde más que todo. Sí te conviene, pero no te corresponde, ¿verdad? Y sabemos que pues todo se va, la moral del hombre no es una moral perfecta. Sí, tenemos siempre que estar tomados de la mano de Dios. Él es el perfecto. Entonces, vemos, por ejemplo, también ahora la, era la hostilidad, ahora este es el enemigo, está dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, siempre, fíjense lo que está diciendo, a veces somos repetitivos y a veces digo, ¿por qué el Señor nos habla siempre de lo mismo, de lo mismo? No temas 365 veces o 366, uno de pilón, ¿verdad? Para el año bisiesto. Entonces, digo, ¿por qué? El apóstol Pedro siempre nos trae a recordar. Recuerden quiénes son, recuerden de dónde vienen, recuerden de dónde los sacó Dios, ¿verdad? El Señor. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que estar recordando siempre. Y pues tenemos, por ejemplo, la Santa Cena, que nosotros llamamos la Santa Cena, la Eucaristía, que nos recuerda, es un recordatorio, ¿sí? Que sí, somos salvos, estamos en el camino de la salvación, pero también tenemos que ver que tenemos que perseverar, ¿sí? Y entonces tenemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que la fe es la puerta que nos va a llevar, ¿verdad? Primero que todo es el cuerpo de Cristo y lo dice que somos como piedras vivas, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir a ese edificio tan importante que es el cuerpo de Cristo? Fíjense, nosotros primero tenemos que pasar por uno, el arrepentimiento. Nos arrepentimos de todo lo que somos, ¿sí? Nos arrepentimos de habernos separado de Dios, nos arrepentimos de la ofensa que le hemos hecho a Dios, nos arrepentimos de no valorar lo que es la salvación que Jesús nos ha otorgado, ¿sí? Y luego dice que somos bautizados, ¿sí? Puede ser el bautizo, y mucha gente dice, es que por eso tienes que ser bautizado en agua. Es más profundo que eso, ¿sí? Es un bautizo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces pasamos por eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Muchas veces nos quedamos allí en el bautizo, ¿verdad? Y luego tenemos que recibir el Espíritu y ser
y estar estudiando la palabra siempre, alimentándonos de la palabra viva. Esto es lo que hace que nosotros entremos a ese edificio en el que somos piedras vivas, el que estamos construyendo en el edificio que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos? Vamos a entrar y vamos a ir construyendo, dice la palabra, ¿sí? Entonces vamos haciendo que el muro sea cada vez más alto, más grande, como unos escalones. Hagan de cuenta que vamos a los escalones. Si hemos visto, y hemos visto aquí en algunas ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo era el templo? ¿Se acuerdan del templo de Herodes? Bueno, cuando Herodes lo remodeló y todo eso. Son escaleras y escaleras y escaleras. Yo cuando lo vi dije, o sea que tenían que subir muchas escaleras para llegar a ese lugar alto, ¿sí? Fíjense, y todo era conforme a lo que Dios había dicho. ¿Y cuáles son esas escaleras para ir escalando al lugar, a ese lugar alto, ¿verdad? En donde estamos conformados todos, que somos nosotros el templo de Dios, del Espíritu que mora en nosotros. Fíjense, y nos lo dice el apóstol Pedro, la virtud, ¿verdad? Siempre nos está hablando de la virtud. Luego el conocimiento, luego la autodisciplina, ¿verdad? El control de la autodisciplina, ¿sí? Luego la paciencia, todo esto nos lo va mencionando. ¿Recuerdan cuando lo leímos, ¿verdad? Que la paciencia, que la prueba produce, porque nos está hablando en la primera carta de todo lo que produce la prueba, ¿sí? Entonces, fíjense, la paciencia y luego la santidad y luego el amor filios, el amor fraternal. ¿Se acuerdan? Cuando le pregunta Jesús al apóstol Pedro, ¿me amas, Pedro? Y ese amor es, me amas como hermano, porque recuerden que Dios dijo, Él va a ser el primogénito de sus hermanos, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es, fíjense, todo ese proceso es el proceso de maduración y luego todo basado sobre la fe. ¿Sí? Voy a darles un esquema de lo que les estoy hablando a través de que vayamos estudiando esta segunda carta de Pedro. ¿Y cómo llegamos a la cima cuando le dice, fíjense, Jesús al apóstol Pedro, ¿me amas? Es ese amor filial, es ese amor a tu prójimo como a ti mismo, es esas almas que ahora están en tu corazón, llevar a los pies del Señor para que no se pierdan. Y entonces es cuando llegamos a ese amor ágape, ¿sí? ¿Cuál es el amor ágape? El que no tiene circunstancias, el que no tiene ninguna cortapisa. No es un amor que yo espero de ti algo, sino es un amor ágape como el amor que Dios nos da a nosotros. Ese amor con que Dios nos ama, no esperando nada de nosotros, porque Él sabiendo que muchos iban a ser apóstatas, que no iban a creer, que iban a despreciar la gran salvación, el gran sacrificio, el que el mismo Dios se hiciera hombre por amor a nosotros, sabiendo que muchos lo iban a despreciar. No por eso nos dejó de amar y de mandar a su Hijo, ¿sí? Y el último paso, ¿para qué? Para ser glorificados cuando viene, también aquí en este mundo, ¿sí?
Por eso dice que veremos la bondad de Dios aún en la tierra de los vivientes, ¿sí? Esa glorificación que inicia también y que va a cumplirse totalmente cuando cuando el Señor venga también por nosotros. Entonces, todo este proceso es un proceso hermoso, pero la segunda carta de Pedro, ¿qué es lo que nos dice? Cuidado, cuidado, porque tienes la fe, pero a través de estas falsas, de esta herejía, de esta corrupción de la palabra, ¿sí? Contaminada, y esta apostasía, tú puedes tropezar y puedes caer. Y eso es algo que el apóstol Pedro tiene en su corazón tan como un fuego en su corazón, dice, tanto que le costó al Señor tu salvación, tanto que le costó a Dios desprenderse de su Hijo y voltear la cara cuando su Hijo estaba muriendo en la cruz, todo lleno de nuestros pecados, vestido de harapos, de inmundicia. Así murió Jesús, cargando toda nuestra inmundicia, todos nuestros pecados. Sí, todo eso le costó para que tú la desprecies y te vayas por otros caminos y tropieces. Esa es la advertencia del apóstol Pedro. Cuidado para que no vayas a caer. Sí, entonces vemos esta preciosa, preciosa carta. Y yo quiero que hagamos también un compromiso, porque miren, el crecimiento no se da, se va dando gradualmente, pero no podemos estar nada más, no crecemos así 10 centímetros de un día para otro, o porque vamos a un lugar y, ay, vengo lleno del Espíritu Santo y fui a un culto muy especial y todo eso. No estoy diciendo que eso no sea bueno, al contrario, qué bueno que siempre estés buscando la presencia de Dios, pero el crecimiento se da día tras día, tras día, con la alimentación. Vamos viendo que la madurez la vamos adquiriendo día tras día. Durante el día hacemos alrededor de 3,000 decisiones. ¿Sabían ustedes eso? Nuestro cerebro está capacitado para tomar muchas decisiones. Son las conexiones que tenemos en nuestro cerebro de todas las cosas que traemos atrás, de todo lo que estamos viviendo en el presente, ¿sí? Y de todo lo que nuestra mente está en el futuro también. Entonces, y el único que conoce el futuro es Dios. Entonces, por eso tenemos que hacerlo de una manera gradual, de una manera que vayamos desarrollando esos hábitos importantes que tenemos que hacer. Y yo les voy a ir mencionando porque es importante esto. No quiero que vean nada más una clase y luego dos no, y luego tres sí, y luego otra no. No, porque a partir de ahora, de esta clase, ¿sí? De esta segunda carta de Pedro, vamos a tener un discipulado y un crecimiento como la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque cualquier puertecita que nosotros abramos, por ahí puede entrar el tropiezo, puede entrar la corrupción, la apostasía. Y es tan sutil, sí, tan sutil, porque nos lo advierte el apóstol Pedro, que empezamos a abrir puertecitas y ya no sabemos cuándo esa sutileza, esa pequeña rayita que parecía un cabellito, sí, como les he dicho, por ejemplo, en todas las barreras de contención, ¿sí? Todo eso. Ese pequeñito que es como un vidrio, que empieza con un puntito, una piedrita,
que le tocó al vidrio y vemos como un puntito y al rato que empieza a resquebrajarse todo el vidrio por un puntito y por una rayita que vemos. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Nadie estamos exentos, como dice el apóstol Pedro. Sí que yo quiero que en este momento, porque así lo está diciendo el Señor, tenemos que comprometernos. Ahora sí, comprometernos. Un compromiso es una promesa con nuestro Dios. Sí, Él ha hecho un pacto y nosotros estamos en pacto con Él. Y muchas veces rompemos ese pacto. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, es que soy creyente y pongo a Dios en primer lugar? Sí, verdaderamente, haz un análisis de lo que haces todos los días. ¿Verdaderamente lo pones en primer lugar? Y en todo, no ponerlo en primer lugar. No es nada más decir, ay, voy a leer, a ver, ¿qué me toca hoy en la mañana? Así la lectura es, me toca, como estoy leyendo los proverbios, hoy es día 20, entonces voy a leer Proverbios 20. ¿Sí? Y ya lo leí. No, eso no es. Es ponerlo en primer lugar en tu vida, en todo lo que tú haces, ¿sí? Porque eso es el que estamos cumpliendo, ese camino precioso que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos concibió en amor. Tenemos un propósito, por eso estamos aquí. Y tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué? Nosotros nos equivocamos. Nosotros muchas no conocemos el futuro. Él sí lo conoce. Él ya sabe y conoce tu futuro. ¿Y sabes qué quiere Él para ti? Darte todo lo mejor, porque Él tiene planes de bien y no de mal, como lo vemos en el mundo, ¿sí? Para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Padre, te damos, porque en este tiempo especial, Señor, tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos hablas, pero muchas veces nuestros oídos están tan llenos de tantas cosas que hay ruido a nuestro alrededor que no podemos escuchar tu voz, Señor. Así que vamos a poner, Señor, atención a lo que nos estás diciendo, porque hay peligro inminente. Esta carta de Pedro que estamos viendo actualmente nos está advirtiendo, porque el tiempo es tuyo. Tú escogiste para este tiempo esta carta de advertencia, porque ya no tenemos opción más que seguir creciendo y madurando. ¿Por qué? Porque estamos viendo como el ataque del enemigo es a los niños y no nada más a los niños, estamos hablando físicamente, sino también a los bebés espirituales. Por eso es urgente que en este tiempo de tanta turbulencia nosotros permanezcamos firmes en ti, pero permanecer firme en ti no quiere decir nada más parados, sino en el camino del Señor, ese camino de nuestra salvación. No nos podemos quedar sentados. Y si alguien Dios te pone en este momento, tú tomas la mano de esa persona que ves que está ahí sentada al lado del camino y jálala, porque este camino es un camino glorioso, es un camino de victoria, no importa lo que veamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.